Muy buenas tardes. Queremos en esta nueva oportunidad de celebrar un Jueves Santo, dedicar unos minutos a reflexionar en la palabra de Dios. Era la noche del jueves en que Jesús fue arrestado, pues había llegado el tiempo decidido por su Padre para cumplir el plan de salvación. Antes de esto, el Señor estuvo cenando el Cordero Pascual con sus discípulos en el salón que le habían prestado. Y oró Jesús por ellos y por sí mismo, comenzando con estas palabras que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, a partir del versículo 1. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Este texto requiere de nuestra fe para aceptar las afirmaciones de Jesús, explicando que oraba pidiéndole a su Padre que al ascender nuevamente al cielo le devuelva la gloria que tenía desde antes de la creación. Es el mismo apóstol Juan quien en el comienzo del Evangelio revela que Jesucristo participó de la creación del universo, en el capítulo 1, a partir del versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Cómo sabemos que el Verbo es Jesús? Porque el mismo apóstol Juan lo afirma en el versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra revelación no explicada. Jesús es Hijo de Dios sin que hubiese madre, con los mismos atributos y la misma esencia divina, como también el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Los tres son las personas del Dios Trino y Uno. Desde antes de la creación, Dios ya preparó un plan de salvación que requería el sacrificio de su Hijo. No nos reveló por qué creó ángeles que se rebelaron y que tentaron y tientan a las personas a pecar, lo que hizo necesario que Jesucristo encarnara para morir, siendo inocente y cargando nuestras culpas. Luego de instituir la Santa Cena y antes de salir hacia el huerto de Getsemaní, el Señor ora por sí mismo y por los discípulos, pues sabía que en unas pocas horas iba a ser arrestado. Comienza la oración confirmando que había llegado la hora, es decir, el momento en que el Padre, según su voluntad, había determinado para finalizar su misión. Muchas veces los fariseos y demás autoridades quisieron apresar a Jesús, pero no pudieron, pues aún no era el tiempo establecido. Jesús ruega a su Padre que, así como le dio autoridad sobre todo hombre, muestre al mundo que era verdaderamente Dios y debía ser glorificado. No lo pedía por un deseo egoísta de ser conocido, de tener fama, sino porque así realmente podía a su vez glorificar a su Padre, es decir, anunciar el amor, la misericordia y la gracia, para que todo ser humano en todas las naciones adoren a su Creador y agradezcan su benignidad y su justicia. El autor de la carta a los Hebreos confirma cómo Jesús oraba todos los días, según leemos en el capítulo 5. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión.
Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. El autor aquí se refiere a la oración del Jueves Santo, allí en el monte Getsemaní, cuando Jesús estuvo pidiendo que el Espíritu Santo le dé fortaleza para enfrentar el castigo y la humillante crucifixión. Como así también oró antes de elegir a los 12 apóstoles, antes de alimentar las multitudes, al resucitar a Lázaro y siempre que estaba por hacer algo. Si el Hijo de Dios sentía la necesidad de orar, cuánto más nosotros, que si bien por el bautismo y nuestra fe integramos la familia de los santos, seguimos siendo seres débiles y necesitados de orar, rogando la asistencia divina. La oración tiene el doble efecto de mostrarle a tu Padre que confías en que te escucha y te ayuda. A la vez, el orar te trae paz y serenidad y disminuye el estrés provocado por los imprevistos y los problemas de la vida diaria. Por eso, ora mucho, a lo largo del día en tu mente, con oraciones breves y sinceras, según lo que sientes y necesites en el momento. Y a la noche puedes hacer una oración en familia o a solas, donde incluyes orar por tus seres queridos, tus hermanos en la fe, por tu congregación, por el país y por vos mismo y tus necesidades espirituales. Siempre dando gracias porque efectivamente te está bendiciendo por su infinita misericordia y su amor sin límite. Hoy nuevamente recordamos los sucesos de aquel jueves en que Jesús fue apresado. Nos dejó el ejemplo de no agredir a quienes nos rechazan o acusan falsamente. Tampoco responder con insultos a quienes se burlan o intentan forzarnos a aceptar ideas y conductas condenadas por la Biblia. El apóstol Pedro había sufrido por décadas la oposición de una sociedad incrédula a su predicación del Evangelio, pero nunca más sacó una espada para defender a su Señor, como lo hizo el Jueves Santo, cortando la oreja de un soldado. En su primera epístola, nos invita a imitar la serenidad y templanza de Jesús en los momentos en que hemos de mostrar firmeza en nuestros principios. Así lo leemos en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero aún si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no seas atemorizados por temor de ellos, ni seas turbados. Más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Este nuevo aniversario de aquel jueves nos recuerda la institución de la Santa Cena, medio por el cual recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo para fortalecer nuestra fe en el perdón de pecados y la vida eterna. Es cierto que es un misterio que no podemos ni debemos explicar, pero es junto a la palabra y el bautismo un medio por el cual recibimos la gracia del Señor. Imitemos a los primeros cristianos que habían comprendido la importancia de este sacramento y se reunían periódicamente para compartir esta cena, estudiar la palabra, orar y alabar al Dios el Creador y a su Hijo el Salvador. Que así sea. Amén. Oremos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, que ha sido nuestro refugio por todas las generaciones, que desde la eternidad y hasta la eternidad eres el mismo en sabiduría, poder y bondad. Te adoramos y bendecimos como el autor y la fuente de toda vida y el dador de todo don perfecto. En este Jueves Santo te agradecemos con todo nuestro ser la obra redentora de tu Hijo, que nos logró la vida eterna. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a aumentar el conocimiento de tu palabra y fortalecer nuestra confianza en tu providencia, tu benignidad y tu misericordia, pues de ellas provienen todos los beneficios que a diario recibimos. Amado Dios, oye nuestras súplicas en favor de todos los que sufren por carencias materiales, por enfermedades físicas o emocionales, por soledad
o por adicciones, que por tu compasión alivies sus aflicciones y puedan superar esas pruebas. Fórmalos de paciencia y paz para que comprendan que tú siempre estás al lado de los que te aman y confían en ti. Que en esta Semana Santa más personas lleguen al conocimiento del Evangelio, acepten a Cristo como el verdadero camino a la vida eterna y se conviertan en discípulos del Señor. Que la paz de Jesús reine en todo corazón y que el gozo de tu salvación nos motive a ser testigos fieles. En el bendito nombre de Jesucristo, Señor de la Iglesia y Pastor de todos los creyentes. Amén. Que la misericordia, la gracia y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Muchas gracias.